Nació en Noya hace 48 años, está casada, tiene 2 hijos, es licenciada y especialista en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela. Durante 5 años se formó en las distintas unidades de psiquiatría y tratamiento del alcohol y drogodependencias del área sanitaria de Santiago. Durante 4 años fue responsable de psicología del deporte del Colegio de Psicólogos de Galicia y desde 1995 es asesora técnica de la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple. Desde 2009, la directora técnica de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas, FEGEREC. Doña Carmen López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos, antes de nada, porque está usted un poco lesionada de una pierna, sí, y le agradecemos especialmente su presencia y que haya venido desde la ciudad de A Coruña, en donde trabaja un FEGEREC con el Colegio de Farmacéuticos precisamente de A Coruña y el Compañía de María Club de Hockey. Luego nos explica por qué ese club acaba de celebrar este pasado fin de semana el primer encuentro noroeste de enfermedades raras en el Colegio Compañía de María de la ciudad de Herculina. ¿Quieren ustedes que se convierta en un referente no solo para el noroeste, sino me imagino que para toda España, ¿no?, este encuentro? Sí, bueno, pensamos sobre todo para el noroeste, para toda España. Por supuesto tendremos ocasión también de hacerlo, pero está también la Federación Española de Enfermedades Raras, que de alguna manera nos aúna a todos. Pero sí, queremos, a ver que yo espero que sí, seguir manteniendo el apoyo del Colegio Oficial de Farmacéuticos, que con el tiempo esperemos que solo no sea de Coruña, sino de las doña tres. Rosa Lendoiro, que estuvo con nosotros también, sí, en este espacio. El encuentro fue inaugurado por la secretaria general del Ministerio de Sanidad, la exconsellera Pilar Farjas, y contó, por ejemplo, con la presencia de la periodista Isabel Gemio, que todos conocen, que todo el mundo sabe que tiene un hijo con una de estas enfermedades raras. Fue moderadora de una mesa redonda en la que participó, entre otros, otro que fue invitado nuestro, el prestigioso genetista Ángel Carracedo. Sí. O sea, que han tenido ustedes un cartel de lujo. Totalmente de lujo. Un cartel de lujo a nivel profesional y a nivel humano. La verdad es que justo las personas que participaron en la mesa, digamos que cumplían el perfil profesional completo, porque para trabajar, bueno, en general, ¿no?, cuando trabajas en el ámbito de la salud, yo siempre digo que a veces la parte más fácil, o no más fácil, pero la que se te presupone que tienes es la parte técnica, la profesional. Pero en estos casos la humana es tan importante como la parte técnica. Desde luego. Y en este caso se cumplía. Se cumplió sin duda, al menos con los que hemos citado seguro. Sí. Además, el encuentro del fin de semana incluyó también una mesa redonda sobre medicamentos huérfanos, un torneo de hockey sobre patines en el que participaron 250 escolares aproximadamente y un partido de veteranos también de la selección, sí, de hockey. Que no se lesionó ninguno. No se lesionó afortunadamente, pero con presencia además de algún jugador de los que tuvieron mucho renombre en ese mundillo del hockey. Sí. ¿Usted jugaba al hockey cuando era joven? No, yo hacía patinaje artístico. Patinaje, bueno, estaba vinculada al mundo del patín. Sí, en el liceo además empecé, con lo cual el hockey y el patinaje artístico iban muy de la mano. Y bueno, los que patinábamos en aquella época donde el liceo empezó a subir. Fíjese usted, ayer campeón de Europa, sí, el liceo. Sí, y ahí está. Bueno, la vinculación del mundo del patín con el hockey es lo que le llevó a usted o a ustedes les llevó a organizar este encuentro muy bonito, ¿no?, con todos estos niños. Sí, bueno, y luego la presidenta del Compañía de María también está ligada al hockey, una de sus hijas, la pequeña. Entonces había ahí varios componentes que nos llevaron a este deporte. Y la verdad es que fue además un club, el Compañía de María, el que en todo momento se mostró muy voluntarioso y con muchas ganas de participar. Habíamos tocado otros, pero bueno, había dificultades de fechas y el Compañía de María, la verdad es que hizo un esfuerzo enorme. ¿Se consideran enfermedades raras, doña Carmen, aquellas que afectan a 5 de cada 10.000 habitantes? ¿Es la prevalencia el único criterio para considerarlas como tales? Vamos a ver, aunque utilizamos la prevalencia como criterio, sí es verdad que lo que las une también para determinar que una enfermedad es rara es una serie de características comunes, ¿no? En cuanto a que el diagnóstico a veces es difícil, es muy tardío, suelen ser enfermedades crónicas, suelen ser enfermedades que llevan parejo el padecer una discapacidad.
y suelen ser polisintomáticas, no solo un síntoma, sino que hay toda una serie de características que las une. Y mortales en muchos casos. Y muchas de ellas ponen en riesgo la vida de la persona. Sí, porque por el número existen unas 6.000 patologías aproximadamente en todo el mundo calificadas como tales, y creo que las padecen en Galicia unas 200.000 personas, un 7% de la población, es decir, que por el número no serían tan raras si tomamos la cifra así en conjunto, ¿no? Ahí está, Isabel Gemio llamaba un poco la atención sobre ese tema, ¿no? Y decía, pero ¿cómo nos pueden llamar raros cuando en España somos 3 millones de personas afectadas? Eso no es tan poco, no es un número tan bajo, ¿no? En realidad sí que individualmente tienen características muy diferentes, pero luego en su conjunto tienen muchas más cosas que las unen, y luego el número no es tan bajo. El 80% de estas enfermedades creo que o tiene un origen genético, suelen ser, como decíamos, incurables. Y lo que es peor, los familiares, como apuntaba usted hace un instante, del enfermo pueden peregrinar entre 5 y 10 años aproximadamente entre centros sanitarios para conseguir un diagnóstico exacto. ¿Es ese último, el problema del diagnóstico, uno de los principales problemas de las personas y familiares que sufren enfermedades raras? No, yo creo que es un peregrinar de problemas, ¿no? Primero, la búsqueda de un diagnóstico. Es muy importante ponerle un nombre al conjunto de síntomas que tienes, porque aunque a veces decimos que es difícil enfrentarse a un diagnóstico, bueno, que a veces lleva aparejo el morirte, el fallecer, o que vas a ser una persona con problemas de discapacidad, más difícil es no poder ponerle nombre, porque habitualmente eso lleva a la desesperación. Entonces, el primer problema es ese, en función de la sintomatología, y cuanto más rara es, a veces es más difícil, ¿no?, de diagnosticar, precisamente porque son polisintomáticas y los síntomas los puedes encajar en otras patologías. Y una vez que tienes el diagnóstico, luego entra el peregrinaje de... si el diagnóstico no es muy definitivo, una segunda opinión. Luego, si tienes acceso o no a un tratamiento, si tienes acceso en el tratamiento a tu comunidad, si en tu comunidad no lo hay y tienes que todo el papeleo y el trámite para ir a buscarlo a otro sitio. Pero en general, doña Carmen, ¿están preparados los hospitales gallegos y españoles, nuestra sanidad pública en general, para el tratamiento y diagnóstico de este tipo de enfermedades? Vamos a ver, yo creo que en general no. En general, si tú no tomas una enfermedad rara con toda la problemática asociada, sanitaria, social, laboral, educativa, si tú no lo tomas en su globalidad, evidentemente no tienes equidad con respecto al resto de los ciudadanos que no padecen esa patología. Nosotros aquí, doña Carmen, somos muy de soluciones, o de buscarlas, o por lo menos hablar de ellas. ¿Qué habría que hacer? ¿Constituir unidades específicas? No digo en todos los hospitales, naturalmente, y menos ahora que estamos en crisis y con estos recortes que tienen que hacer, pero sí en los hospitales o centros de referencia importantes. Sí, yo creo que sí. No unidades de todas las patologías, porque eso es imposible, como también considero que es imposible cubrir desde el sistema público todas las necesidades que tiene un enfermo con esas características. Yo creo que debería haber una mayor coordinación, empezando por la coordinación entre atención primaria y atención especializada. Pensemos que la puerta de entrada es atención primaria y muchas veces te encuentras con médicos muy saturados o que carecen de la información o la formación necesaria, cuando lo importante que es en ese momento dirigir al paciente al especialista adecuado. Es porque decir, usted eso pediría unidades especializadas en general en enfermedades raras. Pues sí, de hecho algunas existen, ¿no? En Santiago, de neuromusculares. Evidentemente no vas a poner una unidad a veces, porque eso supongo que no lo desconozco, pero irá por rango de población afectada para cada patología. Pero sí quizás unificar ciertas patologías y tener un equipo multidisciplinar integral. Quizá en Galicia un centro en el norte, una unidad en el norte y otra en el sur, por ejemplo, ¿no? Ahí está, pues un centro de referencia. En España solo hay uno, el CREER, que está en Burgos. Pues nosotros de alguna manera ahí estamos, a ver si pudiese haber un centro de referencia, ya no digo para el norte o para el sur, pero un centro de referencia en Galicia. Tenemos que empezar a mirar las distancias, no lo podemos tener al lado de casa, pero tener un centro para toda Galicia sería lo adecuado.
Su federación tiene como objetivo precisamente mejorar la situación sociosanitaria de las personas que sufren este tipo de enfermedades y también enfermedades crónicas de baja prevalencia, o sea, con pocos casos, para entendernos, y de origen neuromusculoesquelético en Galicia, ¿no? Y respiratorio, sí. Sobre todo nosotros lo que llevamos es una federación un poco atípica porque es asistencial en servicios sociosanitarios. No tenemos un servicio paralelo al sistema público de salud y de servicios sociales, sino que lo que tratamos con los recursos que tenemos es cubrir un poco las carencias que existen en la administración en cuanto a veces tratamientos no médicos, no farmacológicos, para mantenerlos de manera continuada y sostenible en el tiempo. Pensemos que a veces un enfermo necesita la fisioterapia, la terapia ocupacional prácticamente a lo largo de toda su vida. Esto en el sistema público no se cubre de esta manera. Entonces nosotros estamos, o cuando está esperando a que lo llamen del sistema público, ese tiempo de espera, ¿no? Para cubrir algunas de las carencias. Y otro de los graves problemas, me imagino, que es la ausencia de interés de la empresa farmacéutica en general por elaborar medicamentos adecuados para estas enfermedades. Me imagino que acogiéndose o justificándolo por el criterio de que van a tener más escasas ventas. ¿No cree usted en todo caso que la administración pública debería hacerse cargo del coste de la investigación y producción de esos fármacos? Vaya pregunta. Una pregunta, ¿no? Bueno, esto nos sale, ¿no? Sí, esto sale todo, pero con su duda, que es normal y natural que la tenga, pues una pregunta francamente difícil. Vamos a ver, yo creo que de alguna manera la administración pública debería tener incentivos, dar incentivos a la industria farmacéutica para que estimulase que realmente investigase, porque vamos a ver, al final, evidentemente la industria farmacéutica es una industria privada que busca la rentabilidad económica. Entonces, el que la administración pública dé incentivos a esa industria para que investigue más. ¿Y la cobertura pública de los medicamentos que existen es suficiente o no? Vamos a ver, en este momento tampoco tengo un conocimiento tan amplio. Conozco un poco de las patologías que nosotros atendemos y en ese sentido sí que tengo que decir que las que nos llegan a nosotros, a nuestro centro, a nuestra sede, sí están cubiertas. Tampoco quiero hacer aquí, a ver si alguien no la tiene y me dice, pero esta mujer que está diciendo, ¿no? Caso, siempre las que nosotros atendemos en el centro, quejas en cuanto a esto no. Sí hay una situación en este momento un poco de temor a lo que va a pasar, ¿no? Con el tema del copago, con los recortes, pero esperemos, y así de alguna manera desde la Consellería de Sanidad se nos dice, que no hay ningún riesgo que este tipo de enfermos, que ya de por sí es bastante difícil llevar una enfermedad con todos estos síntomas a lo largo de toda tu vida, como para que aún encima tengas vetado lo que es el acceso a la medicación. En principio nosotros no somos conocedores de recortes en ese sentido. Veremos a ver lo que pasa. Ustedes también, como decíamos al comienzo, asesora técnica de la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple, que está integrada en FEGEREC. Esa enfermedad fue considerada anteriormente como rara, lo cual es interesante, sí, como me decía usted antes de la entrevista, porque luego dejó de serlo gracias sobre todo a la investigación. ¿Es un ejemplo, es un camino a seguir? Vamos a ver, no a lo mejor de todas, pero sí en esclerosis yo fue donde empecé, realmente una vez que acabé mi formación hace 20 años en la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple, y yo recuerdo que en los 5 primeros años los casos que llegaban eran muy puntuales, a lo mejor al mes tenías 2 primeras como mucho, ¿no? Y en aquel momento pues entraba dentro de la prevalencia. Ahora comentaba, es que ha aumentado mucho la prevalencia. Tú hablas con los neurólogos y dice, bueno, puede haber un aumento de la prevalencia, pero es verdad que los avances en investigación han hecho que se diagnostique mucho más precozmente y mejor, lo cual hace que aparezcan muchísimos más casos también. Y usted es psicóloga, ¿cómo reaccionan los propios enfermos y sus familiares cuando un médico confirma definitivamente el diagnóstico de una de estas enfermedades raras?
Pues digamos, me voy a adelantar, voy a ir un poco hacia atrás. Hay un momento previo al diagnóstico, lo que usted me preguntaba antes, ¿no? Ese peregrinaje de buscar, que es un momento de desesperación, de no encontrarle nombre, ¿no? En el momento en que le dicen el diagnóstico que tienen, por una parte se produce un alivio de la angustia, por fin puedo ponerle un nombre a ese conjunto de síntomas. Luego hay un poco como una fase confusa, porque no saben, tienen un nombre habitualmente muy raro, la verdad es que tienen nombres rarísimos, y no saben qué supone tener ese diagnóstico. Y luego sería una ya, fase de información, digamos, en la que buscan y luego datos. ya, cuando viene la fase en la que saben, pues habitualmente se pasa por una fase, habitualmente, no tiene por qué ser así, pero la mayor parte de ellos por una fase de negación. Se viene abajo. Esto no me puede pasar a mí, esto es imposible, por una fase de depresión, pero luego ya por una fase de superación y cambio, en la mayor parte de los casos. Y muchos de estos males, doña Carmen, se manifiestan además ya en la infancia y en la juventud. Sí, pensemos que más del 50% de las enfermedades raras suelen aparecer en la niñez, con lo cual, evidentemente, pues imagínate qué perspectivas a veces. Padecer una enfermedad rara supone también, como decía usted antes, serias dificultades sociales para convivir, para educarse, para ir a un colegio, para trabajar. Sí, mira, y además esto es muy injusto porque dentro de las enfermedades raras, las personas y yo siempre digo que las padecen las familias y las personas, ¿sabes? Porque aunque un miembro de la familia es el que porta el síntoma, en realidad es como si toda la familia o parte de la familia tuviese una enfermedad rara. Pero no es igual una enfermedad rara si tú tienes una familia que tiene recursos, y hablo incluso de recursos económicos, no solo recursos en formación, no es igual, que también, por supuesto, porque a veces tienes otra forma, ¿no?, de afrontar lo que viene, pero no es igual. Es decir, las familias se empobrecen porque el coste, en un estudio que ha hecho FEDER, el coste que supone para una familia tener una persona con una enfermedad rara es el 20% del presupuesto de esa de esa familia, perdón, el 20% mensual. Eso es mucho dinero. Muchísimo dinero. Y si tú inviertes, y a veces tienes que invertir lo que no tienes, las familias se van empobreciendo. Habitualmente, además, un miembro de la familia, que es el que está en primera línea, si trabaja y si afecta a un niño, habitualmente dejas de trabajar. Y ahí viene mi siguiente pregunta, por tanto. En las últimas décadas hemos visto muchas familias, el caso de Paula en Boiro, el caso de Lola en A Coruña, me parece, que han tenido que recurrir a los medios de comunicación, como nosotros, a las cuestiones populares, a los festivales, como el que se celebró recientemente precisamente para recaudar fondos para Paula en la localidad coruñesa de Ribeira. ¿Le parece a usted una buena vía esa para salir de ese atolladero económico que muchas veces supone padecer una enfermedad rara? Es que no nos queda otra. Es la única vía. ¿Qué es una buena vía? Pues no, seguro que el desgaste de todas estas cosas al final recae también sobre las personas que lo padecen, pero es lo que hay. Nosotros, cuando celebramos el Día Mundial de cualquiera de las enfermedades, de las patologías que forman parte, o mismo la Federación Gallega de Enfermedades Raras, yo recuerdo hace 15, 20 años, cuando empezó esclerosis apostular, que muchas entidades nos decían, pero es que es una vergüenza salir con una hucha. Y yo le decía, bueno, a mí más vergüenza me darían otras cosas, pero es que no nos queda otro. Y al final haces la verdad es que consigues dos cosas, consigues recursos y consigues que se conozca. ¿Qué es una vía adecuada? Estamos ya tan acostumbrados que yo ya como que ya la he asimilado como algo normal y que está ahí, que tenemos que utilizarla, ¿no? El Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es el 28 de febrero, si no es me el último día de febrero. Unas veces coincidirá en 28 y otras en 29. Depende del año si es bisiesto o no. La propia presidenta de la Federación Gallega de Enfermedades Raras padece desde hace más de 30 años esclerosis múltiple. ¿Cómo hace para poder realizar así su trabajo? Porque lo primero que tiene que ser es una valiente, desde luego, ¿no?
Sin lugar a María Jesús dudas. Arias. Sí, sí, sin lugar a dudas. De hecho, hoy no puede estar aquí, estoy yo, porque ella no ha podido estar porque entre el fin de semana y la jornada del viernes está en cama. O sea, no se podía levantar Además para quedó venir tan aquí. agotada con el encuentro. Sí, además la fatiga es un síntoma habitual en la esclerosis múltiple, pero yo tengo que decir que tiene un talante, tiene una fuerza, una capacidad, un ánimo. Bueno, pues que la alegría también va unido a la salud. hace más de 30 años que padece la enfermedad. Es un buen ejemplo. Gravísima. Susa, como la conocemos nosotros, bueno, familiarmente, es un buen ejemplo a seguir. Es una luchadora y luego tiene un carácter tremendamente alegre y bueno, de las personas que difícilmente se caen. Se puede caer en la calle porque ese día el equilibrio no va bien, pero enseguida la ves al día siguiente y es un buen ejemplo tanto para el resto de personas afectadas como las personas que trabajamos alrededor de ella. Vamos terminando. FEGEREC ofrece servicios de información, de valoración, de asesoramiento, derivación, rehabilitación fisioterápica y ocupacional, tratamiento psicológico para el enfermo y también para sus familiares, tratamiento incluso en piscinas, lo que llaman ustedes hidrocinesiterapia, sí. Esto es complicado, informática, manualidades, transporte adaptado, en fin. ¿Qué necesita ahora su federación? ¿Cuál es el siguiente paso que les gustaría dar? Pues mira, aparte de un espacio diferente donde está, yo creo que sobre todo lo que necesitamos en este momento a medio y a largo plazo, que todas las partes implicadas en este problema de salud, en este problema social, en este problema educativo, en este problema laboral, trabajemos coordinadamente y como un verdadero equipo. Es la única forma de llegar. Es la única forma. Tenemos apoyo de las instituciones públicas, tenemos apoyo de la Consellería de Sanidad, Consellería de Trabajo, el Ayuntamiento de La Coruña, que siempre, bueno, la verdad ha estado ahí constantemente, la Diputación, la Fundación Barrié, y el colegio, estamos ahora pendientes de la respuesta del Colegio de Médicos de Coruña, que yo creo que va a ser también de colaborar, y nos gustaría que se unieran, como está el Colegio de Farmacéuticos, que es un claro ejemplo de cómo hay que trabajar coordinadamente, pues el resto de las partes implicadas. Yo creo que sería la mejor inversión para todos, pero para todos, para los afectados, para los familiares. Incluso reduciría costes. Muchísimos, no se imaginan cuántos. Bueno, vamos a recordar a la gente que FEGEREC tiene su sede en la plaza de Esteban Lareo, en A Coruña, su teléfono de contacto 981 23 46 51, repetimos 981 23 46 51 y su correo electrónico fegerec@cof.es, es decir, COFC.es. Y tienen ustedes además socios de dos clases, los propios afectados con esa cuota de 25 euros al año, que ya no es mucho, pero mucho menos todavía la de aquellas personas que quieran colaborar, y hacemos una llamada a los que se animen a pesar de la crisis, 12 euros al año, que nos parece que no es una ayuda tampoco como para arruinarse, vamos. No, yo creo que no, pero bueno. Vamos a ver si se animan muchos. Por cierto, ¿andan bien de recursos con esto de la crisis? Decía usted que tienen apoyo institucional. Sí, tenemos apoyo institucional y luego están los recursos que generamos la propia federación, bien por la contraprestación de servicios, algunos son gratuitos, otros se establece un copago porque no ha quedado otro remedio, y luego tenemos, pues eso, como el trofeo de hockey que se ha organizado con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos, tenemos el apoyo de este colegio también económico. Las cuestaciones. Las cuestaciones, luego cada 4 años hacemos una gala de patinaje artístico a nivel nacional, que bueno, fue una gala que nos cedió ahí Esclerosis Múltiple, ha sido muy generoso con la federación. Y bueno, ¿cómo andamos de recursos? Pues siempre mal, siempre flojos, pero bueno, yo siempre digo, a veces los recursos no es solo lo económico, ¿sabes? No es solo el dinero. Si conseguimos una coordinación, una cooperación entre las instituciones públicas y privadas, eso también al final es dinero, porque es mejorar. Incluso, bueno, el Sergas en este momento nos ha cedido temporalmente algunas instalaciones que también son recursos, ¿sabes? A veces vemos solo el dinero, pero hay cosas que no es directamente dinero y que también nos ayudan. Nos da un poco de miedo el futuro.
porque sí es verdad que en este momento somos capaces de mantener lo que tenemos, lo cual no es poco, pero la demanda cada vez es mayor y ahí sí que vamos a tener dificultades para hacer frente a todo lo que viene. Pues vamos a ver si hay suerte. Doña Carmen López, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Buenas noches, como hoy también ustedes han sido parte de nuestro equipo. Gracias, es un honor. A ustedes. Ustedes saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión de lunes a jueves en este espacio Nove Acción a las 9:30 de la noche. Habrán observado que hoy lleva un servidor un pin en la solapa. Hablábamos antes del Liceo de Hockey sobre Patines de A Coruña, que quedó campeón de Europa ayer. Ayer también el Deportivo de A Coruña ascendió, y me van a perdonar o no los espectadores de Vigo, porque muy pronto probablemente celebraremos también el ascenso del Celta de Vigo, pero uno también, aparte de periodista, tiene sentimientos, en este caso sentimiento de primera, y la verdad es que la ciudad de Coruña nos emocionó ayer con una celebración además ejemplar, pacífica, en la que todo fue alegría con ese ascenso del Depor. Ya decimos, muy pronto celebraremos sin duda también el ascenso del Celta de Vigo a Primera División. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.